Gracias, Jason. Es un gran privilegio estar aquí, estar invitado, estar compartiendo con ustedes esta mañana, el poder compartir y pasar tiempo con grandes amigos como el pastor Jason, que él ha sido un gran amigo de mucho tiempo desde la universidad. Jason ha sido un buen amigo. Yo lo he conocido desde entonces. Yo llegué ahí jovencito, regresé a la iglesia y fue Jason el que me puso en mi lugar, me puso en el equipo de béisbol y de ahí empecé a seguir el ejemplo de Jason y a compartir con él. Ha sido una gran oportunidad para mí el poder estar con ustedes compartiendo. Ustedes tienen una persona muy bendecidos con el calibre de Jason y de un hombre que ama tanto a otros y el amor por su familia y el amor por esta iglesia que él comparte siempre sale. Cada vez que yo hablo con él, yo puedo sentir su amor, cómo lo irradia y cómo puede compartir con todos. Es un gran ejemplo. Gracias por tenerme aquí, Jason. Es también un privilegio el estar aquí con ustedes, de ser invitado a seguir predicando de este púlpito que ha sido lleno de mucho de su pastor Steve Krylov, el pastor Krylov ha sido uno de mis mentores, un modelo de muchos años, incluso ahora, mientras yo soy el pastor en una iglesia en Delaware, en donde quiera que sea ese lugarcito, pero de ahí vengo casi los lunes mientras estoy tratando de recargar mi alma en mi ministerio. Yo voy a empezar y empiezo a escuchar la palabra del Señor. Apropiadamente le diré que mientras estoy corriendo y haciendo ejercicio, sí, para que veas, empiezo a oír tu palabra mientras tú predicas en mi oído. Es un gran privilegio para mí el estar aquí con ustedes. Lo que sí le quiero traer de que les vengo a saludar de mi congregación desde Delaware. Ellos están predicando mientras yo estoy aquí. Ellos me han traído aquí, me les mandan muchos saludos. Tenemos aproximadamente un pie de nieve. No, no es cierto. No, no es cierto para nada. Si usted estuvo aquí 2 veces, les he dicho que hay nieve cada vez que llego a Florida. Yo soy de Florida y aquí vengo. No importa lo que yo diga, en cualquier momento que yo visito a Florida, siempre les digo que hay nieve en Delaware y algunos sí me creen, no importa qué tiempo del año, pero no, aquí está todo bien, no hay humedad, estamos como en los 50 grados, pero no hay ni nieve ni humedad. Así que cuando llegue la nieve les aviso, pero todavía no ha llegado. Pero en fin, es un privilegio el estar aquí con ustedes, el poder compartir la palabra y por favor vamos a orar juntos. Señor, nosotros te agradecemos por esta oportunidad de estar juntos, de poder compartir. Queremos agradecerte por esta conferencia que habla de las misiones, de esta oportunidad de llenar y de volver a reajustar nuestros pensamientos y la oportunidad que nosotros tenemos de motivar a la gente que está haciendo este trabajo tan importante. También queremos orar que mientras nosotros entramos al estudio de tu palabra, de que tu espíritu nos va a mover dentro de nosotros el significado verdadero de la escritura y va a santificar nuestro corazón con la verdad de la escritura. También te quiero pedir por cualquier persona que esté aquí que no conoce a Cristo como su Salvador. Nosotros queremos orar de que abra sus corazones y sus ojos por la primera vez para que ellos vean la verdad de quién es Él. Y cuando ellos lo hagan así, sin duda alguna van a poner su salvación en sus manos. Todo eso lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Voy a decirles que por favor vayan en su Biblia al primer libro de los Tesalonicenses, en el versículo, en el verso 2 del 13 al 20. Yo llamé aquí a este mensaje, sheep son como las ovejas receptivas, son como unas ovejas receptivas que reciben el mensaje para que el Señor pueda hacer un gran servicio de misiones dentro de nuestra propia realidad. ¿Cómo luciría si nosotros dijéramos que el Señor va a hacer un gran servicio de
de pastorear dentro de nuestras propias vidas, y Él va a hacer un gran servicio. ¿Cómo va a ser el Señor? ¿Cómo va a revivir nuestros corazones? Por ejemplo, nosotros vimos la primera noche, hablamos de que si el Señor va a hacer un trabajo misionero, lo va a empezar primero por la iglesia local. Este fue el caso porque fue cuando Pablo fue a la iglesia de los tesalonicenses y empezó a hablar con ellos, empezó a compartir, la gente fue salva, y mientras la gente fue salva, la iglesia nació ahí y empezó a crecer. Y a través de esta nueva iglesia que fue local en una iglesia, fue que entonces el evangelio empezó a salir de esa congregación. Eso fue lo que vimos la primera noche juntos, de cómo el Señor ha elegido seguir a la iglesia local como el vehículo para seguir esparciendo el evangelio por todo el mundo. Anoche hablamos un poco más, continuamos hablando de lo que es necesario para que la iglesia esté lista a compartir el evangelio. Nosotros hablamos de la primera parte de este libro en el cual nos están hablando de que necesitan pastores que sean leales. Y si la iglesia local va a madurar y va a crecer y va a ser usada por el Señor, esa iglesia tiene que tener hombres que sean pastores leales. ¿Y qué es un pastor leal y cómo es que luce? Hablamos un poco de eso. Regresamos a este libro de los tesalonicenses, y yo quiero que usted venga y vea dentro de ese libro, en el primero, la de la necesidad de toda una congregación, que habla de nosotros como congregación. Si vamos a ser una iglesia misionera, no podemos solamente ser guiadas correctamente, pero también tenemos que recibir la enseñanza de nuestros pastores. Por favor, vamos a ir al primero de Tesalonicenses en el versículo 13, y lo voy a leer del 13 hasta el final de ese capítulo, que es el 20. Eso es lo que escribe Pablo. Así no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como otra palabra humana, sino como lo que es realmente la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas los mismos que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Y nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo que humanamente podíamos para ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté, pero Satanás nos los impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría, motivo de orgullo adelante de nuestro Señor Jesús para que cuando Él venga? ¿Quiénes sino ustedes, si ustedes son nuestro orgullo y alegría? Estas son las palabras de un pastor que es fiel a su congregación. Y estas son las palabras de un pastor que está agradecido por su congregación. Y lo que estamos viendo aquí en esta dinámica es el modo en que Dios ha intentado por los pastores cómo pueden guiar a su iglesia local. Ok, shepherding es una palabra que se usa como pastorear, pastoreando, es el liderazgo de una iglesia, es cómo se va a influenciar una iglesia y cómo ha diseñado que la gente sea guiada para que sea pastoreada, y cómo fue que el Señor ha hecho cualquier provisión para que toda la gente se pueda beneficiar de la bendición del pastoreo en su vida, y para que usted pueda ser guiado efectivamente y hacia la gloria. Es como lo ha diseñado el Señor. Él ha proveído para nosotros diferentes pastores que, por medio de la enseñanza de su propio Hijo, en Juan 10, Él describe su propio ministerio en modo de un pastoreo. En Juan 10,
dice al 11, usted parecer, dice, yo soy el buen pastor que deja su vida por sus propias ovejas. Usted ve, Él mandó a su propio Hijo, el Señor Dios mandó a su Hijo para que Él muriera por nosotros, para que por medio de Él nos guiara, nos pastoreara hacia la salvación. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, que es el único modo de ser salvos, y una vez que somos salvos, y fuimos salvos por nuestro propio pastor, el cual nunca nos deja, sino que Él continuará siempre siendo nuestro pastor hasta el final. Incluso hace unos cuantos días hace unos cuantos momentos estábamos cantando de diferentes canciones de que nos dice que cuando cantamos a nuestro Señor todo se hace una realidad. En Apocalipsis 7:17 nos dice que Cristo va a ser nuestro pastor en el futuro y en ese momento hasta el final, porque lo ha sido ahora. En Apocalipsis 7:17 dice, porque en medio del trono va a estar ahí y vamos a ver cómo fue que Cristo se hizo la oveja y él dice, él nos va a guiar a a todas las fuentes de agua y Él nos va a quitar todas las lágrimas de nuestros ojos. Así que si usted voltea y está buscando ese momento tal como nosotros, Él va a ser nuestro pastor, el que nos va a guiar hasta que lleguemos a ese momento. El Padre ha mandado a Cristo como nuestro pastor. Y adicionalmente a eso, Dios nos ha dado su verdad para que dentro de su verdad nosotros podamos enseñar a nuestro propio corazón, para que nosotros podamos regresar a ver quién es Dios y podamos reorientar nuestras ideas y nuestros pensamientos por las verdades eternas que Él comparte. Y nos dio esa verdad para que nuestros corazones puedan ser avanzados hacia el mismo Dios. Y nosotros podamos, por medio de su verdad, nos va a dar una compañía dentro de la iglesia para que juntos caminemos en esa verdad. Eso fue uno de los grandes problemas dentro de ese tiempo, es de que en ese tiempo la iglesia de Israel decía, no hay pastores para mi iglesia. Por eso en Jeremías, en el capítulo 3, dice, yo te prometo que te voy a mandar pastores para que te guíen y guíen a esta iglesia. Y Él mantuvo su promesa. En Efesios también, Él dice, yo voy a llegar. En Efesios es cuando dice, todo lo que pasó en Jeremías es lo que pasa. Voy a traerte a pastores, a maestros que te van a equipar para el ministerio al que te he dado. Y pastores es como pastoreando, como dijo en Jeremías 3 que no había pastores, no te preocupes, yo te voy a enseñar a alguien que te va a guiar espiritualmente. Y fue como vino Cristo para consumar esa promesa y de ahí enseñar a gente que nos guiara. En otras palabras, fue como Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que nosotros podamos ser guiados o pastoreados a la verdad. Pero mientras nosotros pensamos en esa dinámica o de lo que es el pastorear en nuestras vidas, una de las cosas que yo quiero recordarle esta mañana es cómo nosotros tenemos ese deseo de ser pastoreados. No solamente es la obligación o la responsabilidad de un líder de una iglesia, es una obligación de una congregación unida. Bueno, uno puede decir, yo no soy un pastor, yo no soy uno de los ancianos de esta iglesia, ¿por qué me tengo que responsabilizar porque todo el mundo esté siendo alimentado correctamente? Bueno, un ejemplo de eso es porque la congregación junta tiene la responsabilidad de entender lo que el Señor tiene que decir acerca del pastorear y esperar eso mismo en sus vidas. Es interesante como hace 8 años cuando empezamos la iglesia en Delaware, empezamos a hacer un equipo que hacía diferentes cosas y el Señor empezó a bendecirnos. Tenemos una iglesia saludable, tenemos gente, ancianos, tenemos muchos pastores que son participando en nuestra iglesia y que ellos son increíbles y ahorita ellos están manteniendo la iglesia mientras yo viajo, pero tenemos hombres que pueden pastorear y guiar a la congregación correctamente en Delaware, porque la gente viene a nuestra iglesia y están impresionados por eso.
yo vine aquí y entonces viene la gente y dice, ¿tú quieres enseñarme cómo debo de vivir mi vida tomando café aquí? Dice, ¿tú quieres venir aquí para hablar de mi matrimonio, de lo que dice la Biblia, de cómo debo vivir? Como congregación nosotros tenemos la responsabilidad de decirle eso unos a los otros. Es nuestra obligación y aún más en vez de entender la necesidad de tener un buen pastoreo, nosotros tenemos que someternos a esa autoridad, de que nosotros nos tenemos que someter a los creyentes que son leales a la palabra y que nos quieren guiar, pero que nosotros tenemos que venir a ellos, a su consejo, sabiendo que el Señor los va a usar a ellos como un ministerio de gracia. Y mientras usted haga eso, usted va a empezar a reconocer que no solamente nos sometemos a ellos, pero tenemos que apoyarlos, vamos a motivarlos, vamos a darles aliento y vamos a alentarnos unos a los otros, porque usualmente cuando alguien está en una iglesia y alguien se está resistiendo a eso, la primera gente con la que se van a quejar, no se van a ir a quejar con el pastor cuando tienen algo, se van a empezar a quejar los unos con los otros y como congregaciones nosotros tenemos la responsabilidad de apoyarnos a unos a otros y no permitir que alguien que no esté contento esté molesto entre la congregación, sino venir al mismo pastor a compartir sus inquietudes y así podamos nosotros alimentarnos unos a otros. En otras palabras, para que nosotros podamos ser fieles y usados como una iglesia, la congregación tiene que siempre estar abierta a recibir tanto a los líderes como a la congregación en la que ellos están participando. Y eso es como nos recuerdan a nosotros esta mañana, que mientras Pablo estaba hablando de esta iglesia de tesalonicenses, también él reconoce que les enseña cómo es lo que es ser fieles a la palabra, pero también les dice, sean agradecidos de que ustedes están recibiendo una guianza correcta, un pastor fiel. Y él les dice, y Pablo les está diciendo a ellos y les habla de su vida y las implicaciones del evangelio. Ellos continúan recibiendo esta influencia como un pastor. Y cuando Pablo dice ahí que él estaba constantemente siendo recordado de cómo agradecerle al Señor constantemente por lo que está pasando, es de que él está viniendo aquí para motivar a las ovejas. Él no dice solamente, Pablo no dice, ay, qué agradecido estoy con el Señor, no te preocupes por hacer nada más. Él dice, estoy agradecido con el Señor de que tú estás recibiendo la enseñanza y que para poder enseñarte a continuar en ese camino. Y esto es algo que nos debe de recordar a nosotros mismos, que nosotros tenemos que recibir la influencia espiritual por la gente que nos ha rodeado aquí en la iglesia. Tenemos que ser ovejas que reciben el mensaje y en esos mensajes Pablo nos enseña a ver cómo luce esto. ¿Qué dice el Señor de esto? Pablo nos revela 3 características de un corazón, unas ovejas que reciben este mensaje. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo luce esto? De unos líderes maduros, ¿de qué se refiere? ¿De qué quiere hablar de él? Gente que puede recibir esa enseñanza. Y cuando nosotros hablamos la primera característica de un hombre que recibe o de una congregación que recibe la enseñanza, dice que los creyentes pueden recibir con gusto la palabra. Son gente que recibe la enseñanza, la palabra. Específicamente es que ellos reciben la enseñanza. Y para poder beneficiarse de lo que ellos están recibiendo y de la gracia en su vida, usted debe de tener un corazón abierto abierto y recibir la autoridad que tiene sobre su vida. Así que como vemos, una iglesia que tiene que tener es una persona que tiene que guiar y enseñarle al corazón y a la conciencia de su congregación acerca de las verdades del Señor. Y un pastor tiene que enseñar a la gente a guiarlos a la santidad. Si usted va a ser parte de una iglesia, si usted va a recibir esas ovejas, entonces usted tiene que recibir la verdad. Usted la va a recibir con gusto en su vida. Y cuando Pablo empezó a pensar en esta iglesia, él estaba agradecido, que era lo primero que ellos hacían.
como lo dice en el versículo 13, de que nosotros constantemente no dejamos de dar gracias a Dios por ustedes y la palabra de Dios que les predicamos. Aquí les dice en el versículo 13, estamos agradecidos porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, la aceptaron, no como palabra humana. Y Pablo aquí usa dos palabras para describir la postura ante la palabra de Dios. Dice, usted la recibió y la aceptó. Alguien viene y puede tocar en su puerta, usted puede abrir la puerta, puede recibirlos. Te estoy tratando de vender algo y usted puede decir, no lo voy a aceptar y cierra la puerta. Usted puede evangelizar a un amigo, él lo puede estar escuchando, pero él no le está comprando lo que usted dice. Usted no solamente nos recibió, nos escuchó. Pablo les dice, pero tú recibiste la verdad que te estábamos proclamando. Y ahora no solamente permitiste que las palabras fueran dichas, pero tú las entendiste y las obedeciste y las tomaste y las usaste. Pablo estaba muy agradecido por esto. Y las palabras de las que estaba diciendo aquí son las palabras que él estaba predicándoles a ellos. Estas son ovejas que amaban el escuchar la palabra del Señor. La gente que ama y la gente que es receptiva a la palabra siempre ama escuchar las verdades de la Biblia. Ahora recuerde bien, en estos tiempos no había gente en esos tiempos que podía traer su Biblia y que podían venir con su Biblia a la iglesia. No había una aplicación en su iPad que pudieran leer la palabra del Señor o las escrituras. Estos creyentes en el principio de la iglesia, si ellos querían disfrutar de la palabra del Señor, iba a ser un ministerio público de la palabra del Señor y alguien les predicaba a ellos las verdades de la escritura. Y por eso dice Pablo, cuando ellos recibían la palabra de la cual habían escuchado de parte de ellos. Este es el mismo lenguaje que Pablo usa en Romanos 10. Y este muy familiar pasaje de la Biblia en Romanos 10:15, que dice, y cómo es que ellos pueden predicar a menos que ellos lo entiendan, qué grandes son las palabras del Señor. Dice, ¿quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. Dice, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién has creído nuestro mensaje? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Así que, ¿quién viene a la fe como resultado del mismo? Eso es lo que pasa aquí. Dice, yo predico aquí la palabra con valentía y con claridad y tú la puedes recibir con oídos de fe. Mire, me encanta cómo dice aquí Calvin, cómo sumariza este versículo. Él describe la armonía entre lo que dijo Pablo y su enseñanza y cómo ellos reciben esa enseñanza. Cuando Pablo viene y predica y él les comparte y ellos están escuchando con atención. Esto es como una nota que quiero que entienda. Posiblemente usted no muchos de ustedes van a ir a predicar cada semana, pero yo quiero decirles, si alguna vez ha hecho un poco de predicar, lo más difícil no es predicar cuando la gente no está de acuerdo con usted. La parte más difícil de predicar es seguir predicando a gente que no está escuchándolo. ¿Alguna vez ha usted tratado de decir algo a un cuarto lleno de gente y la gente no le está poniendo atención? Y esto es donde las mamás y los niños dicen amén. No hay nada más difícil para alguien el tratar de enseñar. Usted ha llamado a alguien en el teléfono y usted está hablando con ellos, pero claramente no le están poniendo atención, están haciendo otras cosas y usted está hablando y hablando y hablando. Y se da cuenta que realmente no están escuchando lo que está usted diciendo. Así que mejor cuelgue el teléfono y les mando un mensaje. Es algo así. El predicarle a la gente no es el problema. El problema es cuando la gente tiene apatía y no lo va a entender y no lo va a recibir.
Y cuando viene aquí Pablo y él ve que la gente reconoce el beneficio de la palabra, y cuando la gente empieza a reconocer la verdad de la palabra y de la palabra del Señor, es cuando las cosas cambian. Así que usted lo oye, lo ha aceptado, y esto es como ellos lo aceptaron. No como una palabra del hombre. ¿Qué es la palabra del hombre? Como mi opinión, como mi sabiduría humana, no como algo que Pablo sabía, quería, decía de su propio corazón. No, ellos entendieron que esas palabras venían no de una sabiduría humana, pero Pablo dice, tú lo has recibido por lo que realmente es la palabra de Dios. Ese era el énfasis de la palabra. Era una palabra que era muy importante, que sigue hasta ahora, que es la palabra de Dios o de Dios, que viene de Dios o de Dios. Y no importa cómo sea, pero todas las palabras del Señor vienen de Dios. Y eso es lo que estaba predicando Pablo a esta gente. Por eso cuando ellos vinieron y escucharon lo que él predicaba, ellos sabían claramente que estaban escuchando la palabra de Dios y su voluntad en sus vidas. Y para que usted sepa, esto es nada más un comentario. Si usted algún día si usted ha estado en esta iglesia por mucho tiempo, a lo mejor lo ha olvidado, pero no toda la enseñanza es la verdad del Señor. La enseñanza que usted escucha en esta iglesia es la palabra del Señor. Pero hay mucha gente que está predicando y no predica la palabra del Señor. Y eso no es de lo que nosotros, y eso es lo que nosotros no podemos recibir o aceptar. Porque hay gente que quiere presentar su sabiduría, pero es la sabiduría del hombre, no la de Dios. Eso no lo debemos recibir. Pero ese no era el caso de Pablo. Pablo estaba predicando la verdad de Dios. Y esto es realmente lo que es la verdadera enseñanza. Está efectivamente predicando la palabra, y aquí está enseñando una verdad divina a la gente. Y esto habla de cómo nosotros entendemos la autoridad del Señor en nuestras vidas. Nosotros necesitamos la palabra predicada para nosotros. Usted necesita la palabra del Señor que entre de usted. No me escuche equivocadamente. Usted necesita esa gracia en su vida. Usted necesita únicamente estar bajo la enseñanza de una iglesia. Usted se tiene que sentar ahí, por tanto el predicador quiera hablar con usted, tiene que escuchar a lo que él tiene que decir para ese día. Usted necesita un hombre que lo guíe, un pastor fiel, que venga usted, que ponga semillas en su corazón, que usted solo no podría. Usted necesita esos lugares ciegos, esos puntos ciegos que no ve, que alguien los descubra y se los enseñe. Usted tiene que venir bajo la autoridad de la palabra del Señor para que el Señor comparta con ustedes en ese modo en su vida. Estos creyentes recibieron la enseñanza porque sabían que era correcto, pero se sometieron a la autoridad del mismo en su vida. Y lo que yo le voy a decir, una congregación que es receptiva a la palabra, aman la escritura. Mucha gente que me pregunta, ¿cómo está Delaware? Pues siempre me dicen ahí arriba, porque mi familia y todos están en Florida. Yo les digo, lo amo. Estamos bendecidos. ¿Y porque está también? ¿Cuánta gente tienes? Dime, cuéntame qué tamaño es tu iglesia. Digo, no. Yo no lo amo por eso. Yo lo amo porque el Señor está salvando gente, porque tenemos una congregación que ama la palabra del Señor y se ama uno a los otros. Yo he visto gente que viene de todo tipo de lugares, de creencias, y que viene y que dice, yo no puedo creer que yo pasé tanto tiempo en estas iglesias oyendo tal cosas. Una de mis personas de la congregación dice que creció en una iglesia en la cual nunca oyó el evangelio por tantos años, hasta que vino a nuestra iglesia y escuchó el evangelio del Señor, y ahora no puede recibir. Está ansiosa de recibir más y más enseñanza, y ella está receptiva. Mucha congregación receptiva puede entender el poder de la palabra del Señor. Mire cómo lo describe Pablo. Dice aquí, usted lo ha recibido, tú lo has aceptado como la palabra y la verdad. Y esto es lo último que él dice al respecto. Dice, y eso es un trabajo que está dentro de ti, nuevos creyentes. La palabra del Señor, el Espíritu de Dios está trabajando en la gente del Señor.
La palabra trabajando aquí es de donde nosotros recibimos, nos da energía, revive la palabra, nos hace crecer en la semejanza del Señor. La palabra está haciendo su trabajo dentro de nosotros. El Señor está usando su palabra inspirada para convertirnos a la imagen de Jesucristo. Eso es de la palabra de la que está hablando Pablo. Ahora, esto parece eso parece algo intenso. Bueno, lo que hace cuando la palabra hace su trabajo en su vida, va a exponer su pecado. Algún día ha salido de aquí de un modo en el que escucha un sermón y empieza a pensar en sus propias heridas o cicatrices espirituales. Es cuando usted empieza a ver que la escritura va a exponer su propio pecado, pero aún así le empieza a dar aliento a su fe. Nosotros caminamos por fe y no por lo que vemos. ¿Cómo puede caminar usted por fe si usted no sabe ni siquiera en lo que cree? John MacArthur ha dicho, si usted no sabe lo que usted cree, entonces es lo mismo que decir yo no sé lo que creo. ¿Cómo puede caminar usted en fe si usted no sabe ni siquiera qué es lo que cree? La fe es algo que le informa en lo que cree y entonces le da fortaleza. Y no solamente le da fuerza a su fe, pero le produce la santidad dentro de usted. Nos enseña nuestro pecado, nos enseña lo que no debemos de hacer, nos enseña lo que debemos de confiar. Y entonces con gracia nos lleva a la santidad. Y últimamente es como viene la palabra a nuestras vidas y empezamos a alabar al Señor. Ese es el trabajo de la palabra dentro de nosotros. En Tesalonicenses es como ellos experimentaron esta verdad en su corazón. Usted ve, cuando nosotros nos sometemos a la palabra, cuando nosotros por fe la recibimos, el Señor siempre va a lograr su propósito. La palabra del Señor nunca regresa vacía, siempre regresa, es suficiente. Y si usted está en esta iglesia, y si alguna vez se ha sentido como que va a estar pasivo, ya ha escuchado y un día el pastor iba a continuar hablando de la Biblia y entonces dice usted, yo voy a tratar una filosofía nueva, algo diferente. No tenga esa tentación. Confíe en el Señor, en lo suficiente que es la palabra del Señor para que pueda hacer su trabajo dentro de su corazón. La gente del Señor ama la palabra del Señor, ama la autoridad, ama la suficiencia, la claridad de la palabra del Señor en sus vidas. Cuando usted recibe la palabra, va a recibirlo como el diseño dentro de su vida para cultivar un amor por la verdad. Y a propósito, si usted quiere ser más efectivo evangelizando, si usted quiere tener más compromisos en el trabajo de las misiones, si usted quiere ser de gran ayuda para la gente y llevar la verdad hasta el final del mundo, entonces no hay mejor modo de hacer esto que cultivar un amor verdadero por la palabra del Señor. Cuando usted ama la palabra del Señor, usted va a amar la verdad aplicada en otra gente. La gente que recibe, una congregación que recibe la palabra del Señor es lo que necesitamos. El segundo punto que nosotros encontramos para ser gente que recibe, lo vemos en el versículo 14. Él nos está diciendo que la iglesia debe de ser una iglesia que puede abrirse a lo que es la motivación de unos a los otros. No solamente invitar la verdad del Señor en nuestras vidas, pero también invitar a las relaciones que el Señor va a traer cuando empezamos a recibir la palabra dentro de él. La congregación que recibe a la palabra del Señor empieza a recibir a la gente y a los ejemplos que ellos nos dan. Esto debe de ser así, para que nosotros nos podamos beneficiar de los medios de gracia, tenemos que recibir a la gente que nos va a ayudar y enseñar. ¿Y qué es ser un discípulo? Discípulos son una gente que se enseña, que se ayudan uno a otro a ser más como la imagen de Cristo, es que nos están compartiendo las convicciones y nosotros podemos vivir eso en nuestras propias vidas y nosotros compartimos la vida unos con nosotros, las verdades unos con nosotros.
Y eso es lo que es ser un discípulo uno con el otro, de que nosotros compartimos una vida espiritual y que nosotros encontramos las verdades y dulzura en la palabra del Señor. Una gran parte de ser discípulos es cuando nosotros compartimos y seguimos los ejemplos de otros creyentes que son más maduros que nosotros. Y esto nos trae a Pablo cuando él nos dice en el versículo 14, ustedes vinieron a ser imitadores de las verdades del Señor. Y esto es muy importante porque nosotros venimos aquí y vemos muchas veces cómo Pablo usa el lenguaje de ser imitadores, es el modelar lo que hemos aprendido. En el capítulo 1 dice cómo ellos siguieron el ejemplo de los apóstoles y así fueron un ejemplo para las otras gentes y ahorita regresan diciéndonos, ustedes fueron hechos imitadores. Y esto es interesante porque la palabra imitador que el verbo se está usando no es activo. Pablo no está diciendo ustedes empezaron a imitar a otra gente, sino más bien es pasivo en el cual dice que el Señor te hizo a ti un imitador. Cuando el Señor te salvó, inmediatamente te puso en este ciclo de ser un discípulo, que eso es para todos nosotros. En el momento que somos salvos por Cristo, por la soberanía de la gracia del Señor, nosotros somos transformados en imitadores del Señor. Y al mismo tiempo, al ser imitadores del Señor, entonces presentamos a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que es ser un discípulo. Es cuando compartimos la vida una con otros bajo la autoridad del Señor. Es el vivir con otros creyentes que son más maduros y cómo nosotros enfatizamos esta verdad de ser creyentes. Y esto es muy importante para que nosotros recordemos. Muchas veces nos beneficiamos de las verdades en nuestra vida solamente cuando vemos esa verdad funcionando o aplicándose en la vida de otra gente. Es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tener otros creyentes a nuestro alrededor que cuando uno diga, ¿sabes qué? Voy a aprender este creyente que puede ser más fuerte, más maduro. Y cuando tengo un amigo en la iglesia que es débil y que por la gracia del Señor voy a ayudar a aquel amigo que se siente débil en algún momento. Y esto es en la mente de Pablo, cómo es que funciona esto. El ser discípulos unos con nosotros en la vida cristiana es el ser imitadores, no innovadores. Usted necesita un nuevo modo, un ministerio nuevo. No que un nuevo ministerio es malo, no puede ser malo, a lo mejor puede empezar, no estoy hablando de eso. No quiere decir que vamos a venir con algo nuevo. Usted tiene que venir algo que es viejo y comprobado. Cualquier modo, caminata en su vida, usted debe de mirar su congregación en esta mañana y decir quién ha caminado por este momento de su vida con fe, que yo pueda aprender. Padres, usted debe de aprender quién ha criado a hijos en la palabra del Señor y acercarte a ellos. Y entonces platicar con ellos, qué puedo hacer, qué puedo compartir bajo la palabra del Señor, cuáles son las verdades que te ayudaron a pasar por este proceso. Yo es lo que estoy haciendo. Mi hija más grande se volvió 3 y me la llevé a almorzar. Y entonces yo dije, me llevé a mi niña a almorzar. Y dije, entonces fui y compartí con alguien que tenía hijos mayores y empezamos a compartir. Dije, a ver, ¿cómo tú lidias con esta u otra situación? Porque es lo que yo necesito. Necesitamos ayudarnos unos a los otros. Pablo habló de esto en Filipenses 13:14 al 19. Y dice él ahí, un momento por favor, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar y en algo, perdón,
y en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver lo que esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado, hermanos. Sigan todo mi ejemplo. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo de los hermanos que les han dado. Como les he dicho a menudo, ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Usted se da cuenta qué tan fácil es que usted pueda poner su mente en el amor al mundo y qué tan importante es de que usted pueda encontrar la gracia y ser discípulos unos con nosotros para que cuando usted empieza a poner sus ojos en el mundo y los retira del Señor, empieza usted a ser arreglado y regresa a ver la palabra del Señor. Un día antes de venir aquí, fui a ver a un amigo en Maryland que ha sido diagnosticado con cáncer en etapa 4 y fui a visitarlo al hospital. ¿Y qué me está enseñando el Señor? ¿Qué estoy aprendiendo? Le pregunté a él. Era algo bastante poderoso. Él dijo, Paul, yo nunca entendí qué fácil va a ser pensar en las cosas del mundo. No estoy deseando que después de todas estas cosas es lo que yo quiero el mundo, pero ahora cuando el Señor me tiene en el cúspito de la gloria, estoy pensando todas las cosas de este mundo y lo que dejaré por atrás. Nunca me di cuenta qué tan fácil es amar al mundo en mi mente. En ese momento mi hermano que vino, él me estaba enseñando a mí por medio de su experiencia. Eso es lo que necesitamos. Una iglesia saludable, una iglesia que puede seguir el ejemplo del Señor y puede ayudar a los que siguen a Cristo. Nosotros tenemos que estar abiertos a que alguien nos dé esa enseñanza en nuestra vida. Y esto nos va a traer a un siguiente punto que quiero motivarlos. Este es el resto de estos versículos. Usted ve, nosotros tenemos que ser receptivos a la palabra, a la influencia. Yo también quiero recordarle que nosotros tenemos que estar abiertos al costo. Ahora, para estar muy claros en esto, no puede usted hacer nada para ganar su salvación. Es algo gratis que usted va a recibir al creer en Cristo. Es gratis. Usted lo ha cantado antes. Nosotros se lo debemos todo a Dios porque Dios lo pagó todo. No estoy hablando de que usted va a pagar su entrada para el paraíso, porque Jesús, por medio de su sangre y de su rectitud, Él hizo que nosotros nos veamos correctos en frente de los ojos del Padre, y entonces Él nos da un regalo gratis de salvación por medio de Él. Pero cuando nos convertimos en un discípulo del Señor, eso sí le va a costar todo. Le va a costar todo, absolutamente. No hay nada que usted no puede hacer para ganar la salvación. No hay nada que pueda usted entender en la vida para ser salvo. En efecto, Jesús dijo, Él nos dijo, usted debe de entender el costo de la salvación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted para empezar a recibir el regalo de la salvación? Una y otra vez le dijo, usted va a ser mi discípulo, recuérdese que esto tiene un precio. Y dice, cuando empiece uno a ver, yo veo esa gente que va a seguir y que va a querer ser salvo y me va a tener que seguirme, pero va a tener que negarse a sí mismo, va a tener que agarrar su cruz y seguirme y se va a tener que someter a mí. ¿Usted quiere ser discípulo? Eso es lo que toma. Es lo que dijo el Señor. Tenga que contar el costo que estos creyentes estaban hablando. Estaban bastante enterados y entendían de lo que Él hablaba. Inmediatamente entonces ellos empezaron a sentir el peso de ser discípulos. Y esto vino en modo de persecución, en lo cual Pablo dijo, tú veniste a ser imitadores de los creyentes de Cristo. Y él les dijo, porque tú sufriste las mismas cosas de tus propios compatriotas que odiaron y mataron a los judíos. La iglesia de Tesalónica, si usted lo ha estudiado antes, usted ve que inmediatamente empezó a experimentar oposición y persecución oficial en contra de
de los creyentes. No nos da este libro un detalle acerca de la persecución. Nosotros no podemos imaginarnos que era lo negaban socialmente, abuso verbal, acusaciones. Posiblemente llegó a un punto de ataques físicos que resultaron en asesinatos o los volvían a ser mártires por su fe. Cuando él está hablando de la gente que ha caído en sueño, puede haber sido refiriéndose de gente que fue asesinada por su fe. O sea que la iglesia de Tesalónica entendía el costo de No solamente ellos sabían eso antes de morir. Cuando ellos fueron salvos, Pablo les dijo, ¿sabes qué? Ellos vinieron cuando ellos habían ido a otros lugares, ellos conocían de que él había sido maltratado, puesto en la cárcel. Y Pablo dijo, porque cuando hemos venido con ustedes, les hemos dicho que nosotros vamos a sufrir mucha aflicción, como nos ha pasado. Nosotros les hemos dicho esto, te voy a dar el mensaje de salvación, pero te voy a recordar, esto va a traer sufrimiento. Va a haber un precio a pagar por esta misma. Ellos lo sabían. Pero nótese que ese costo no impidió que ellos lo amaran al Señor. Y cuando ellos empezaron a enfrentar la persecución, entonces ellos saben que estos creyentes que estaban escuchando la palabra, ellos claramente entendían que lo que iban a sufrir en esta vida valía la pena, porque el Señor vale la pena, porque salvación vale la pena. Por eso estoy aquí en contraste con mucha gente que les estaba diciendo que los tesalonicenses estaban al tanto entendiendo que había un precio a pagar por su salvación. Y a veces uno dice, ay, me encanta, esto suena increíble, suena excelente, pero cuando alguien le dice, esto te va a costar algo. Y ahora cuando usted piensa, posiblemente dudo que usted va a ser asesinado si empieza a ser un discípulo hoy en día, pero no estamos realmente nosotros en ese nivel todavía. Pero le va a costar algo. Le va a costar su tiempo. Le va a costar a lo mejor su comodidad. Le va a costar algo. No sé qué va a hacer. Pero no va a poder vivir su vida como le está viviendo. Para esperar que el Señor le siga creciendo en el corazón, usted va a tener que invertir algo, pagar algún precio. Y para que la iglesia pueda ser guiada, debe de recibir y entender el costo. Y va a recibirlo y va a entender la palabra y va a saber que va a haber un precio a pagar por seguir al Señor. Siempre hay un gozo en el corazón en el cual va a ser la palabra. Y nosotros hemos visto por algún tiempo, les dijo a ellos, usted va a recibir, hermanos, hemos recibido sufrimiento. Pablo ha compartido con ellos, la persecución va a venir y vamos a tener que alejarnos. Pablo nunca dijo, ay, qué bueno que ya acabó tal sufrimiento, qué bueno que ya acabé esto. No, Pablo les decía a ellos, mi corazón está contigo, yo quiero estar con ustedes. En el versículo 18 les dijo, yo quería venir aquí, pero el enemigo no lo permitió y no nos permitió que regresáramos de nuevo a la iglesia. Así que les dice a ellos, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es lo que nosotros podemos hacer en frente del Señor? Dice, no es que eres tú eres nuestra gloria, nuestro gozo. Porque tú has recibido la palabra por el fruto de tu vida, porque lo que el Señor ha hecho en ti, yo no puedo esperar a venir aquí, estar en el juicio del Señor y hablar acerca de ti, porque eso es lo que van a hacer los pastores algún día. Es lo que dice Pablo cuando él dice, obedece a tus líderes y sométete a ellos, porque ellos te están cuidando a tu alma y ellos que van a dar algún día respuesta de tu vida. Déjalos que hagan eso con gozo y no con sufrimiento, para que no sea ningún daño para ti, pero más bien un beneficio. Es lo que vemos. Ellos estaban recibiendo el pastoreo, amaban la verdad y la recibían. Ellos la entendían claramente.
y recibían la influencia de la enseñanza. Ellos contaron el costo que parecía mínimo comparado con la recompensa, y como resultado de eso, eran un gozo para los pastores, incluso más importante que ser un momento de gozo dentro de esa iglesia. Esta congregación en ese momento recibía en ese modo la gloria y el gozo por medio de Jesús. ¿Podemos orar juntos? Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntos aquí. Gracias por compartir y estudiar tu palabra esta mañana. Te quiero agradecer por estos principios, estas verdades, por la gracia del Evangelio que nos da el poder de seguir y hacer todo posible. Quiero orar por esta congregación que tiene el amor por la palabra, y que solo incrementes ese amor, y que ellos amen la palabra más y más, y que sean fieles para compartirla con otros más y más. Señor, queremos orar por todas esas cosas en nombre de Cristo. Amén.